Gracias, Pepa. Gracias a la escuela por darnos esta oportunidad de conversar y de encontrarnos. Y hola, saludos a todos y a todas. Espero que estéis bien, que vuestras familias estén bien, a pesar de la situación. Y espero que humildemente este ratito que vamos a compartir os sea provechoso y os abra, si no conocéis Assistant Thinking o si tenéis una idea, os abra un poco más ese espectro y os ayude a aumentar vuestra conciencia sobre esta herramienta que puede ayudaros a navegar por la complejidad. ¿Bien? ¿Hasta aquí bien? Sí, creo, sí. Oh, entre vuestra capacidad y lo bien que me explico, podíamos llegar tan lejos. Lástima que me han dicho, a -4 tienes que terminar. Así que voy a intentar ser lo más rápido posible y lo más claro, ¿no? Para daros 3 o 4 ideas que os puedan ser útiles en este momento. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Voy a ir compartiendo algunas imágenes en la presentación, en una presentación sencilla simplemente para que queden algunos conceptos y en otros momentos aparecerán elementos en mi pantalla directamente. Así que podéis ir alternando entre la presentación y mi pantalla, porque van a aparecer conceptos también en la pantalla. Entonces, empezando por aquí, quería empezar compartiendo una frase con vosotros, una frase que está en el programa del curso que vamos a desarrollar, que para mí es una frase clave en este momento, y es de Russell Acuff, ¿no? Y es esta frase que dice: a menudo fallamos, no porque no podamos resolver los problemas que afrontamos, sino porque no logramos afrontar el problema correcto. Y esto lo podemos ver en nuestro día a día constantemente cuando tengo que hacer un sobreesfuerzo en mi organización para apagar un fuego, para atender una emergencia, y entonces hago más esfuerzo del necesario, me quedo unas horas extras para conseguir apagar ese fuego que se ha encendido, ¿no? La pregunta es, gracias a ese sobreesfuerzo que habéis hecho, ¿ese fuego o otro similar ya nunca más se ha vuelto a encender? Si los fuegos siguen repitiéndose, si los problemas siguen volviendo, es como todos y todas sabemos porque no estamos realmente resolviendo el problema fundamental. Estamos simplemente luchando contra los síntomas. Es como si tienes a tu niño, a tu niña pequeña enfermo por la noche con fiebre y tú le das un antipirético, una piretal, algo así. Tú sabes que no estás curando la infección, solo estás rebajando la fiebre. Entonces, cuanto más nos movemos en esa superficie, en esos síntomas, más difícil es realmente poder solucionar nuestros problemas. Y además, seguramente esas soluciones superficiales que vamos implementando no solo no nos ayudan a resolver el problema, sino seguramente lo agravan. ¿Por qué en este momento es tan interesante poder hablar de System Thinking? Y es seguramente porque estamos ante el momento histórico más complejo que hemos afrontado, ¿no? Y esto no es una consecuencia solo de la pandemia, la complejidad ya venía, ya estaba ahí, ¿no? Antes de que llegara la pandemia ya corríamos detrás de la realidad, ya intentábamos comprender qué significaban las cosas que nos pasaban. Ahora simplemente la pandemia lo ha acelerado todo. Entonces, ¿por qué el System Thinking es una herramienta que nos puede ser útil? Porque nos provee de un marco para dar sentido a esa complejidad, para entender cómo se comporta. Y para ver el valor de ese marco, quizás deberíamos empezar por si el System Thinking tienes un marco nuevo, ¿cuál es el marco en el que estamos trabajando? ¿Cuál es la manera en la que estamos pensando, la forma en la que reflexionamos? ¿Cuál es nuestro marco para analizar la realidad que perseguimos? ¿No? Y en este sentido, vamos a ir viendo la relación que tiene el System Thinking con el pensamiento convencional, el pensamiento lineal, como solemos trabajar, ¿no? Entonces, para ir asentando cosas, lo primero es decir, cuando hablamos de la complejidad, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Cuando hablamos de esa complejidad. Y os quiero decir, la complejidad podemos verla como una propiedad de los sistemas, ¿no? Y ahora vemos una definición sencillita de sistemas para que nos permita hablar de todo esto. Entonces, ¿con qué tiene que ver la complejidad fundamentalmente? Pues tiene que ver con la interdependencia de todos los elementos que forman un sistema. Y eso lo podemos ver en nuestro día a día, ¿no? Podemos ver cómo la globalización, la comunicación, las herramientas tecnológicas nos han permitido poder comunicarnos a tiempo real con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Esa capacidad de interrelación genera una gran interdependencia y no tenéis más que ver lo que ha significado la pandemia. Hace un año aquí en España oíamos hablar de que algo estaba pasando en China, que había un virus o algo así, y unos meses después tenemos el número de fallecidos que tenemos en nuestro país y el problema, ¿no?, que tenemos en el mundo entero, ¿no? Tú podías tener un negocio, una pequeña empresa
en Madrid, que iba muy bien, que funcionaba estupendamente, y de repente en el verano hemos tenido que cerrar. Entonces, algo que está pasando en otro lugar del mundo genera consecuencias en otros lugares, sin apenas tener relación o sin saber exactamente cómo podemos interactuar con ello. Toda esa interdependencia es lo que genera la complejidad que vivimos y que padecemos. Si no tenemos una manera adecuada de mirarla, pues seguramente estamos abocados a vivir en la superficie o a padecer una y otra vez, todos los problemas que padecemos. La buena noticia es que esa complejidad que vemos ahí fuera no es incomprensible. Solo necesitamos un nuevo lenguaje para poder leerla, una forma diferente, un nuevo marco mental para poder comprenderla. ¿Hasta aquí bien? Voy a beber un poco de agua porque ya veis que me estoy entregando desde el principio. Muy bien, entonces, tenemos la complejidad como una propiedad de los sistemas. Y decíamos que la complejidad tiene que ver con esa interdependencia. Y ahora, ¿cómo podemos definir los sistemas? Todos y todas tenemos una idea o seguramente algunas seréis expertas o expertos en el tema, ¿no? Pero para esta conversación vamos a partir de una definición muy sencilla de sistemas. Os pongo los elementos aquí en mi pantalla. Podemos ver los sistemas como un conjunto de elementos interdependientes que persiguen un propósito o que tienen una función. Bien, y si con esta pequeña definición podemos ir a ver todos los sistemas. Podemos ver el cuerpo humano como un sistema en el que mis órganos son interdependientes, ¿no? y tienen un propósito o cumplen una función, que es mantenerme con vida, ¿no? Mientras esa interdependencia se mantenga en equilibrio, ¿no? Yo sigo vivo. Pero si alguno de esos órganos se descompensa demasiado y las otras partes del sistema no pueden compensarlo, ¿bien? Piensa en un sistema como tu cuerpo humano, piensa en tu organización, piensa en la sociedad, en tu familia, en el ecosistema. Es un montón de sistemas unos dentro de otros. Y esa interdependencia, que es un elemento fundamental de los sistemas, es lo que causa la complejidad. ¿Por qué la causa? Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante cuando hablemos de la diferencia entre el system thinking y el pensamiento lineal. Pero ya podemos ir viendo cómo, cuando hablamos de la complejidad, podemos ir viendo cómo le van a afectar diferentes elementos. La interdependencia, esa interrelación, el número de elementos que hay en un sistema. Por ejemplo, no es lo mismo gestionar una organización que tenga 20 trabajadoras y trabajadores a que tenga 2.000 socios. Cuantos más elementos haya, más complejidad. Y además no solamente es el número de elementos, también tiene que ver la autonomía de esos elementos. Cada persona que forma parte de tu organización, tú no puedes conducir o dirigir, la organización no puede dirigir todos sus actos o todas sus decisiones. Cada persona es autónoma a la hora de decidir, de moverse, de actuar. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer, se va a comportar o va a decidir en base a lo que le suceda alrededor. Esas interacciones, esas cosas que le pasen, van a condicionar sus decisiones. Y ese funcionamiento autónomo de cada uno de los elementos de un sistema genera complejidad. ¿Bien? Entonces, ¿cómo la podemos leer? ¿O por qué hasta ahora, de la forma convencional que teníamos, no podíamos leerla? ¿No? Si intentamos pensar en cómo miramos hasta ahora, cómo analizamos la realidad, cómo intentamos comprender lo que nos sucede, vemos que la forma que tenemos de mirar las cosas es el pensamiento lineal. Es decir, intentamos entender, por un lado, que haya o buscamos una relación causa-efecto entre las cosas que nos suceden. Por ejemplo, cada vez que vayáis a un curso o a una sesión, a una ponencia y penséis o escuchéis a alguien pensando, en esta conferencia tenía que estar mi jefa o mi jefe. No sé si os ha pasado, ¿no? Es decir, otro tenía que venir esto. Si os dais cuenta, hay una relación lineal, decir, bueno, mi jefa o mi jefe no toma buenas decisiones porque no sabe esto o por historia. Entonces, como os decía, si analizamos cómo solemos pensar en nuestros modelos mentales, y eso va a ser fundamental para poder comprender la visión de otras personas, porque algo fundamental donde comienza el pensamiento sistémico es ser capaz de tomar el punto de vista de otra persona, de ser capaz de entender cómo otra persona está viendo la realidad. Porque como estamos diciendo, la realidad es tan compleja que nadie puede estar en posesión de la verdad absoluta, nadie puede abarcar toda la realidad.
a lo más que podemos dar es a estar cada vez un poco menos equivocados, un poco más cerca de una verdad compartida. Y para que esa verdad compartida se produzca, vamos a tener que tener espacios donde podamos conversar, donde podamos dialogar con una herramienta que nos permita alinear nuestras miradas. Bien, dicho esto, vamos a poner un ejemplo muy sencillo de cómo solemos operar y de cómo afecta esto en relación con los sistemas. Os decía que un sistema puede ser leído como un conjunto de elementos interdependientes que siguen un propósito o que cumplen una función. Y mirad, si nos ponemos a observar cómo intentamos en las organizaciones solucionar nuestros problemas o los problemas de nuestros sistemas, solemos trabajar sobre los elementos. ¿Por qué? Porque es lo más visible que hay en un sistema. Las personas, los objetos, las instalaciones, eso es lo que todo el mundo puede ver de un sistema. Entonces, cuando un departamento, un equipo no funciona, una organización no responde, ¿qué es lo primero que se tiende a hacer? Cambiar a las personas. ¿No os ha pasado en vuestra organización que dices, vaya, qué ganas tengo de que se vaya el responsable, de que se vaya la coordinadora, de que se vaya mi jefa? ¿Qué ganas tengo porque se ha endiosado, porque no atiende a nada, porque no escucha? ¿No? Y cuando tú oyes que la van a cambiar, dices, no, pero va a venir fulanita, que esa persona sí que es maja, esa persona sí que te escucha. ¿Bien? Y tú esperas ansioso ese cambio en ese elemento del sistema. Y resulta que cuando cambian a esa persona, a los 6 meses, está tomando decisiones parecidas a la persona que se había marchado. Y entonces tú, en vez de preguntarte, ¿por qué estará tomando ese tipo de decisiones? Si ella no era así, lo que haces es una relación causa-efecto. Si está tomando esas decisiones, es porque se le ha subido el puesto a la cabeza. ¿Os ha pasado algo parecido? Si me decís que sí con la cabeza o no, me vale porque os escucho. ¿Veis? Esta es la forma en la que solemos operar. Si algo no funciona, cambia a las personas. ¿Bien? Hay múltiples ejemplos. Hay ejemplos, por ejemplo, en el sistema sanitario, ¿no? De algunos países. Anteriormente, hace décadas, cuando había un problema, cuando se cometía un error, ¿a quién se censuraba? Al médico o a la enfermera que estaban en la situación o que habían cometido el error, ¿no? Esa idea de decir, si algo no funciona en el sistema, deben ser las personas o deben ser los componentes que vemos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando ampliamos nuestra mirada nos damos cuenta que el sistema opere bien, que el sistema se comporte de la manera en la que queremos, no depende solo de esos elementos, depende de la interdependencia y depende sobre todo del propósito. Si yo, en vez de esforzarme tanto en cambiar a las personas, soy capaz de entender, de visualizar, de exteriorizar cómo funciona esa interdependencia, y la cambio y la mejoro y la rediseño, seguramente puedo lograr que mi sistema se comporte mejor, se acerque mejor al comportamiento que yo deseo. Pero si soy capaz de reflexionar sobre el propósito de mi organización y si en un momento dado necesito cambiarlo, si cambio el propósito, toda la organización cambia. Porque la organización ahora mismo está diseñada, en teoría, para buscar un propósito concreto. Y eso es lo que ha generado su estructura, su forma de organizarse, su cultura. Si el propósito cambia, lo cambia todo. Lo que quiero que vayamos viendo es cómo, cuando pensamos de forma sistémica, vamos a buscarlos todos, a entender cómo una organización, cómo un sistema se comporta y se relaciona con su contexto. No nos vamos a centrar, como desde la visión más analítica, en analizar las partes que componen el sistema y sus características. Vamos a intentar comprender esa interdependencia. Bien, voy muy rápido porque quiero contaros muchas cosas, pero si veis que no se entiende, que alguien me haga señales así. ¿De acuerdo? Bien, estupendo. Entonces tenemos esta idea. Los elementos interdependientes que buscan un propósito. ¿Bien? Y estamos viendo cómo pensar de forma lineal, buscar una causa-efecto lineal, no nos va a servir para entender situaciones complejas. Evidentemente nos sirve mucho para situaciones sencillas. ¿Tienes hambre? Come. ¿Se acaba la batería del celular? Pues ponlo a cargar. Causa-efecto. Si lo cargas, si lo conectas a la red, se carga. ¿Veis?
Para situaciones sencillas nos va a servir fantásticamente bien el pensamiento lineal, pero cuando intentamos afrontar retos complejos con una mirada lineal, tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos capturar la realidad. Y es muy fácil si lo vemos, y lo podemos ver lo pongo aquí en mi pantalla, cuando vemos la realidad de una forma lineal, pensamos siempre en una relación causa-efecto. Si está pasando B es porque A la ha causado. Si nos va mal es porque mi jefe es malo, o si nos va mal es porque mis compañeros son ineptos. Y esto, fijaros, esto es muy común en las organizaciones porque cuando una organización, cuando un equipo, a pesar de sus mejores esfuerzos, no consigue solucionar sus problemas, cuando una y otra vez nos esforzamos para resolver nuestros problemas y no lo conseguimos, a pesar de que nos esforzamos, y más en el ámbito social, ¿no? En el que das el 110%, ¿no? En el que tu convicción, tus valores te hacen ir más allá de la obligación. Si a pesar de todo eso no conseguimos nuestros resultados, ya puedes estar alerta de que estás ante una situación compleja. Y lo segundo que va a pasar en un equipo es que cuando se frustra y no consigue sus resultados, empieza a buscar culpables. Y si no lo estamos consiguiendo es porque mi jefe es inepto o mi jefa, o porque mis compañeros no se comprometen como yo. ¿Se ve? Y empezamos a generar conflictos, sufrimiento, porque no tenemos una visión de por qué suceden las cosas, ¿no? Sin embargo, lo que podemos ver y lo que da complejidad a los sistemas y a las situaciones complejas es precisamente que ya no está garantizado cuál es la causa de tu problema o de tu situación. Es más, en una realidad sistémica, en una realidad compleja, interdependiente, las relaciones no son lineales de causa y efecto. Ya no puedes decir que A produce B, porque B puede tener múltiples causas. Y además no solamente es que tenga múltiples causas, sino que tiene múltiples consecuencias. Y además, y eso es lo que le da sentido sistémico, a veces esas consecuencias retroalimentan los efectos, creando un bucle de retroalimentación que cuando se repite en el tiempo, cuando se da una y otra vez, hace emerger un comportamiento, hace emerger los síntomas que padecemos. ¿Bien? Lo podemos ver con un ejemplo sencillo. El otro día hablaba con una organización de más de 150 trabajadores, una organización social que trabaja con menores en situación de riesgo, 150 trabajadores, y ellos me hablaban hacemos el ejemplo muy sencillo. Fijaros, me hablaban de la sobrecarga de trabajo. Esa cosa misteriosa que está ahí, que la padecemos, pero que cuando intentas analizarla no sabes de dónde viene. ¿Cómo arañas para saber exactamente qué causa la sobrecarga? Y entonces lo analizamos juntos. Y esto os puede servir para haceros las preguntas sobre vuestra propia realidad y empezar a hablar el lenguaje sistémico. Yo les puse aquí en el centro la sobrecarga de trabajo. ¿Bien? Y la primera pregunta que podemos hacernos, aunque no se vea muy bien, yo sigo porque escribo fatal, pero como quiero contaros tantas cosas, la primera pregunta es, ¿qué causa la sobrecarga? Y ellos me decían, por ejemplo, pues la falta de prioridades, la falta de priorización, ¿vale? Causa la sobrecarga, ¿no? ¿Qué más causa sobrecarga? Me decían, los errores cometidos que requieren que volvamos a hacer las cosas una y otra vez, ¿tal? Y otro elemento que causa sobrecarga, por ejemplo, los malentendidos o los problemas de comunicación. Entonces, ya veis que no es un elemento solo. Esto ya sí que lo sabía, ya sabéis que los problemas no tienen una sola causa, pero ya podemos empezar a ponerlo. Y la cuestión es la siguiente pregunta que os podéis hacer. ¿Qué consecuencias tiene la sobrecarga? ¿Qué pasa si estamos sobrecargados un día, otro día, otro día, otro día? Y yo puedo poner varias cosas aquí. Algo que puede pasar es que el cansancio, por ejemplo, el estrés. Podemos poner un montón de elementos más que generen la sobrecarga. Entonces, fijaos, os decía que hay cosas que se pueden retroalimentar. ¿Qué ocurre cuando tú te mantienes en el estrés? Que seguramente tengas conflictos. Se generen conflictos con tus compañeros y compañeras. ¿Y qué ocurre muchas veces cuando hay conflictos? Que alimentan problemas de comunicación. ¿Y qué pasa cuando hay cansancio, por ejemplo? Que seguramente se multipliquen los errores.
Se ve, esto solo es un ejemplo sencillo, pero quiero que veáis cómo tocando en la realidad ya podemos empezar a mirarla y a leerla de otra manera. Y ya veis cómo se empiezan a generar bucles que se retroalimentan. Cuanto más estrés tengo, más conflictos, cuanto más conflictos, más comunicación, seguramente cuanta más sobrecarga, menos eficiencia, porque no llego, porque parece que hago mucho, pero en el fondo no llego, no soy eficiente o no soy eficaz, y seguramente eso genera presión por los resultados y eso genera seguramente falta de prioridad, porque hay que correr, hay que correr, hay que correr. Todo es importante. ¿No os ha pasado esto? Todo es importante, todo es... ¿Qué priorizo? Todo. Es una falacia, es mentira, no puedes priorizarlo todo. Y si no hay una priorización consciente, la hay inconsciente. Pero tú estás haciendo una cosa antes que otra. ¿Se ve? Entonces todo esto se retroalimenta, se retroalimenta, se retroalimenta. Y entonces, si esto está sucediendo, si algo así os pasa en vuestras organizaciones, ¿qué tiene que estar emergiendo? Y ahora veremos un ejemplo muy gráfico de cómo es. ¿Qué emergerá si estos círculos están operando una y otra vez, una y otra vez? Ya veis que nos estamos acercando al pensamiento sistémico viendo ejemplos gráficos, pero el lenguaje, la forma de mirarla es diferente al pensamiento que tenemos convencional. ¿Por qué el pensamiento convencional no nos permite capturar la complejidad? Porque el lenguaje verbal, que es el que utilizamos para narrarnos nuestros problemas, también es lineal. Los cuentos. ¿Conocéis el cuento de Caperucita? Caperucita estaba jugando. Le llama su madre y le dice, tienes que ir a casa de la abuelita a llevar la merienda. Y entonces coge el cesto, se pone la caperuza y sale. Y entonces llega el lobo. No, amigo, no. El lobo ya estaba allí. Y había varios lobos. Y pasaba todo a la vez. No pasaba de forma lineal. Pasaba todo al mismo tiempo. Entonces, como vemos, el propio lenguaje no nos permite capturar la complejidad. Necesitamos un lenguaje diferente. Un lenguaje que muestre cómo todo se mueve al mismo tiempo. Un lenguaje dinámico. ¿Bien? Solo intento daros unas pinceladas porque tendríamos para desarrollar esto más adelante, ¿no? O en más tiempo, ¿no? Pero ya nos vamos acercando. Podemos coger una metáfora visual y os la pongo en la presentación. Mirad, veis mi presentación, ¿verdad? Veis mi pantalla. ¿Vale? La metáfora puede ser el algodón de azúcar, ¿no? El algodón de azúcar en las ferias, ¿no? En los puestos de algodón de azúcar, si un niño o una niña pequeño lo lleváis a un puesto por primera vez, puede ver que del puesto emerge una nube, ¿no? Esa nube de algodón, y es algo como mágico, ¿no? De repente alguien está sacando nubes de allí. Si pasa varias veces por allí, verá que es un patrón, siempre salen nubes. No es que haya salido una, es que siempre salen nubes de esa casa, ¿no? Entonces, si puedes acercarte a ver qué hay dentro de esa caseta, empiezas a ver varios elementos. Por ejemplo, ¿no? Para que esto se produzca, para que ese algodón emerja, ¿vale? Lo primero que tenemos es azúcar. Azúcar y colorante. ¿Bien? Y además tiene que haber electricidad para que la máquina funcione, el motor se mueva y se caliente. Y además tiene que haber una varilla, un palo, un objeto, una herramienta que vaya recogiendo las hebras de algodón. Y además necesitamos un operador, una operadora que con su pericia, que con su conocimiento vaya generando la nube de algodón. Y nos hace falta también una cultura de feria, de fiesta, de celebración, un espacio social en el que la gente desee venir a celebrar y venga a celebrarlo aquí. Y además necesitamos que vengan los clientes y que traigan dinero. ¿Para qué? Para comprar azúcar y hacer que el negocio funcione. ¿Bien? Esto solo es una simplificación, pero por jugar con lo mismo que estamos haciendo, si esto opera, si estos elementos que son interdependientes funcionan y se mueven y están en equilibrio, ¿qué veremos emerger del puesto? El algodón de azúcar. Seguirá emergiendo algodón. Si falla la electricidad, si el motor no funciona, si la gente no quiere venir a la feria, porque por ejemplo hay una pandemia, si no hay clientes o no hay dinero, el algodón no emerge. ¿Bien? ¿Se entiende esta idea? Si nos vamos a nuestro dibujo de aquí, si no hay prioridad, si hay sobrecarga, si hay cansancio, hay presión por resultados, si todo esto está operando, ¿qué deberíais estar viendo en vuestras organizaciones?
Os dejo ahí que podáis pensar o que miréis qué está pasando y que veis. Tenéis que haber conflictos, gente que se va, gente que trata mal a otra gente, a tu jefa o a tu jefe, o tú misma si eres jefe, exigiendo a la gente que haya, "Ay, esto tiene que estar para ayer". Eso es lo que deberías estar viendo si esto está operando. Esos son los algodones que emergen de una situación así. ¿Se entiende esto? Y a veces, fijaros, a veces con nuestra mejor intención, porque aunque no sepamos teoría del pensamiento sistémico, lo sistémico lo llevamos en las tripas, aunque no sepamos dibujar esto, sentimos que eso es así. Intentamos solucionarlo. Y fijaos, en cuántas organizaciones con toda la buena intención alguien ha planteado, por ejemplo, me invento, un curso de control del estrés o de mindfulness. Fantástico, que os recomiendo meditar si no meditáis, es fantástico. ¿Vale? Pero si vemos todo este círculo, el curso de mindfulness es una fuerza que intenta operar sobre el estrés de las personas. ¿Bien? Aquí estaría ese curso muy bien intencionado, ¿eh? Nadie quiere fastidiar a nadie haciendo este curso, es más, quieren ayudar. Pero cuando una fuerza tan pequeña como un curso de mindfulness, por ejemplo, lo metes en la vorágine de una dinámica de sobrecarga, de presión por los resultados, de cansancio, de tal, ¿qué va a ocurrir? Que no va a hacer nada. Que va a calmar a la gente ese ratito que vayan y va a ser satisfactorio. Pero cuando las otras fuerzas sigan operando, el curso no será una cosa que se olvide. ¿Se ve esto? ¿Y qué pasa cuando en las organizaciones hemos intentado, con toda la buena intención, con la mejor intención, incorporar cosas sin tener esta visión sistémica? Que muchas veces no solo no generan beneficio, sino que generan el efecto contrario. Y algo que generan es cinismo. Y cuando vayáis a proponer cosas, y esto a lo mejor es otro algodón que habéis escuchado, es otra tontería se os ha ocurrido, a ver qué han pensado ahora los recursos humanos, que vayamos a hacer jueguecitos ahora, que no sé qué, con todo lo que tengo que hacer. ¿Se ve? Si habéis escuchado cosas así, es un síntoma de que algo como esto puede estar operando. Y os puede dar una explicación. Fijaros que un diagrama tan sencillo como este os puede ayudar a entender por qué cuando con nuestra mejor intención iniciamos propuestas, no avanzan o consiguen el efecto contrario. ¿Bien hasta aquí? Mira, ¿sabéis qué? Avisar en casa, que tenemos mucho trabajo. Decir que no vais a cenar, que nos tenemos que quedar aquí. Bueno, muy bien. Pues seguimos. Mira, a ver, ahora nos estaba compartiendo pantalla, ¿verdad? Vale, entonces, vale. ¿Cómo podemos ver esto en un ejemplo más cercano, más completo? ¿Bien? Para que sigamos viendo cómo funciona esta dinámica. Fijaros, comparto pantalla otra vez desde esta diapositiva. ¿Vale? Entonces, ya vemos cómo opera, cómo estamos hablando de círculos que se retroalimentan, de variables que se interrelacionan y que cuando forman un bucle que se retroalimenta generan comportamientos. Y para mí, esta es una de las claves que me gustaría que os llevarais de esta conferencia. Es que la estructura condiciona el comportamiento. La estructura que tiene un sistema condiciona cómo se va a comportar ante los estímulos que llegan del entorno. Y entonces podemos ver la relación que tiene la complejidad con todo lo que nos sucede. Porque la complejidad condiciona nuestra toma de decisiones. Si yo entiendo la complejidad, puedo tomar mejores decisiones. Pero si no la entiendo, estoy a merced de la inercia, de lo que se me ocurra, de lo que intente hacer, de mis mejores intenciones. ¿Qué ocurre? Que si las decisiones que tomo son buenas, pues seguramente iré consiguiendo mi propósito. Pero si mis decisiones no son acertadas porque no entendí la complejidad, seguramente se generen consecuencias indeseadas, cosas que yo no quería que sucedieran, pero acaban pasando. Y esas consecuencias indeseadas seguramente generen urgencias, emergencias, esos fuegos para apagar de lo que estábamos hablando, y seguramente eso genere más complejidad. Yo quería evitar la complejidad con mis decisiones y como no entendía bien lo que sucedía, más complejidad, más complejidad, más complejidad. Si este bucle opera, si esto se mantiene en el tiempo, ¿qué vamos a ver emergiendo? ¿Cuáles son los algodones de azúcar que vamos a estar viendo en nuestra organización? Pues, por ejemplo, si la complejidad no me deja tomar buenas decisiones, lo que estaré viendo es emerger el pensamiento lineal. Y entonces la gente estará diciendo, esto es culpa de compras, esto es culpa de no sé quién, esto es culpa de la gente que no es solidaria, esto es culpa del gobierno, esto es culpa de Trump, esto es culpa de...
¿Veis? Echaremos la culpa a alguien. O tomaremos decisiones lineales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si la toma de decisiones no es acertada y genera consecuencias indeseadas? Aquí podemos ver una de las leyes que Peter Senge, que es un autor que os recomiendo, describe, ¿no? Sus leyes de pensamiento sistémico, es que las soluciones de ayer son los problemas de hoy. Y esto nos pasa por dos motivos fundamentalmente. Uno es porque no leímos bien el presente, la complejidad, y tomamos una decisión que nos genera a lo mejor beneficio a corto plazo, pero problemas a medio y largo plazo. Y otra es porque como estamos apagando fuegos, lo que hacemos con los problemas es dar una patada hacia adelante. La solución que tomamos ayer de dar una patada hacia adelante a este problema, nos la estamos comiendo hoy. ¿Se ve? Nosotros tenemos la mejor intención, resolver, conseguir salir adelante, pero cuando intentamos salir adelante en esa complejidad sin tener claro lo que sucedía, seguramente estamos lanzando hacia adelante nuestros problemas y nos esperan allí delante. Al final del camino nos esperan todos juntitos y además creciendo. ¿Bien? ¿Qué pasa además cuando las consecuencias indeseadas van generando urgencias? Ah, yo no quería que pasara esto, pero ha pasado una urgencia. Lo que pasa es sobrecarga de los equipos. ¿Por qué? Porque tienes que hacer lo que ya tenías que hacer, más este fuego que se ha encendido, más esta cosa nueva ahora, más esto otro ahora. ¿Se ve? Y cuando las urgencias una y otra vez van trayendo complejidad, ¿qué nos va a pasar? Que nos desviamos del propósito, de la visión y de la misión que perseguíamos. Y a lo mejor, fijaros, ¿cómo podéis ver si esto está pasando? Preguntaros con vuestro equipo, preguntarle a vuestro equipo para qué estamos aquí. Preguntarle a las personas que se hayan incorporado hace menos de un año en la organización cuál es el propósito de esta organización. Si hacéis esa pregunta de una manera que puedan responder libremente, por escrito, de forma anónima y tal, y las respuestas son compartidas y son homogéneas, fantástico, estáis alineados. Muy bien, vais bien. Pero si cuando hacéis esa pregunta las respuestas son dispares o la gente no sabe para qué está aquí, cuál es el propósito, pues tenemos un problema. Porque entonces no estamos trabajando hacia el propósito, estamos trabajando en la superficie, haciendo cosas, ¿no? Alguien me decía en una gran institución social aquí en España, ¿no? Me decía, Ismael, llevo 4 años en esta entidad y acabo de entender de dónde viene mi frustración con mi trabajo. Dice, yo entré aquí con el propósito de cambiar la vida de las personas. Dice, pero lo único que he hecho en 4 años es justificar proyectos europeos. ¿Para qué? Para que me den más dinero. ¿Para qué? Para justificarlo. ¿Para qué? Para que me vuelvan a dar dinero. Pero yo no he cambiado la vida de nadie. ¿Se ve? Y esto es muy interesante y es fundamental y la complejidad a veces no nos deja verlo. Y es entender y volver siempre al origen de cuál es el propósito de lo que hacemos. Y es interesante porque muchas veces el propósito declarado de nuestro sistema no se corresponde con el propósito que estamos consiguiendo. La estructura de un sistema condiciona su comportamiento y condiciona el resultado que es capaz de dar, el propósito que puede perseguir. Pero eso no quiere decir que sea el que declara que busca, ¿no? Por ejemplo, Russell Aikoff, este autor que os citaba al principio, señalaba y decía, el sistema sanitario de los Estados Unidos declara que está aquí para velar por la salud de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas, pero cuando tú lo ves operar, es un sistema que paga por curar la enfermedad. Y él decía, dice, y nuestro sistema que paga por curar la enfermedad genera 1 millón de operaciones al año innecesarias, porque se paga por operación. Y ese 1 millón de operaciones generan más de 100.000 muertes por infecciones. El propósito declarado es uno, pero cuando me pongo a operar, y esto no quiere decir que nadie lo haga con maldad, ¿eh? Seguramente todo el mundo está intentando hacer lo mejor posible, pero operar en la complejidad tiene estas consecuencias. Os invito a que volváis a casa, a vuestra organización y digáis, ¿cuál es nuestro propósito? Y os preguntéis, las cosas que hacemos, los programas que diseñamos, las acciones que emprendemos, ¿nos acercan o nos alejan de nuestro propósito? O nos dejan en medio. Por ejemplo, me invento, una organización no gubernamental puede declarar que está aquí para dar dignidad y salvar la vida de las personas. Pero cuando la ves operar, lo que hace son proyectos para mantener su estructura, que no es poco, pero no está cambiando significativamente la vida de nadie. ¿Se ve esto? Entonces, esta pregunta de ¿cuál es mi propósito? Y si mis acciones me ayudan o me alejan de mi propósito, abre la consciencia de los equipos y nos ayuda a replantearnos en este momento de cambio, de transición,
nos ayuda a replantearnos qué cosas puedo dejar de hacer porque no me ayudan en mi propósito y qué cosas debería empezar a hacer. ¿Bien? Y esto es visión sistémica. Voy acelerando un poco para que, nos dé tiempo a ver esto y ahora como tenemos tiempo para debatir y demás, habrá espacio para comentar, para resolver, o si no estáis de acuerdo, para que me rebatáis, ¿de acuerdo? Con toda confianza. ¿Bien? Entonces, llegamos a este punto y quiero compartir un par de definiciones que nos ayuden a fijar esta idea de qué es el pensamiento sistémico, ¿no? Porque evidentemente diferentes aproximaciones, ahora no nos da tiempo a ver las diferentes aproximaciones que hay al pensamiento sistémico, ¿no? Pero, a ver, perdón, estoy mezclando mientras hablo, pero ya podemos ver algunos acercamientos y algunas visiones. Quiero contaros esta, de David Peter Straub, que tiene un libro muy interesante sobre el pensamiento sistémico en las organizaciones sociales para el cambio social. Es un libro muy interesante, David Peter Straub. Él describe el pensamiento sistémico, lo define como la habilidad para comprender las interacciones de un sistema de tal manera que permita lograr el propósito deseado. Y esto es importante porque cuando vayáis a ver el propósito de vuestra organización o el propósito que estáis consiguiendo, seguramente sea diferente al que deseáis. Entonces, el pensamiento sistémico me permite comprender mi estructura, su interdependencia y ver cómo la puedo transformar para que nos acerquemos desde el propósito que logramos ahora hasta el propósito que deseamos. ¿Bien? Os ofrezco otra definición de Peter Senge, este otro autor que os recomendaba, y Peter Senge lo describe como una disciplina para ver todos, para ver conjuntos, para ver conjuntos completos. Es un marco para ver interrelaciones más que cosas concretas, para ver patrones de cambio más que instantáneas estáticas. ¿Bien? Y esto es muy interesante, la diferencia entre ver un patrón, algo que se mueve en el tiempo, y ver una imagen estática. Y esto, brevemente, lo podemos ver claramente si hacemos una diferenciación entre lo que puede ser un problema complicado y un problema complejo. Voy brevemente. Mirad, podemos decir que un problema es complicado, ¿no? Un problema puede tener muchas partes, puede tener muchos procedimientos, pero tiene una solución clara. Por ejemplo, resolver un rompecabezas, un puzzle, o construir un avión. Un avión puede tener 1.000.000 de partes móviles, pero la solución está clara, es un avión. Cuando vuele, sabrás que lo tienes. Y un problema complicado se puede estructurar, se puede procedimentar, tiene unos límites definidos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que normalmente lidiamos con problemas complejos. ¿Qué es un problema complejo? Un problema complejo es educar a un ser humano. No hay una solución clara. ¿Cuál es la solución para educar a un ser humano? Además, no está estructurado el problema y es multidimensional. Educar o criar un ser humano depende de su salud, de la educación, de los valores, de tantas cosas. Y además es sistémico. ¿Por qué? Porque una cosa afecta a otra. ¿Cuál es la solución para el calentamiento global? Para el hambre, para la injusticia, para la pobreza, para la pandemia. No hay una solución clara. Y como veis es multidimensional. Es un problema sanitario, es un problema social, es un problema económico, es un problema de injusticia. Y es sistémico. Lo estaréis viendo en vuestros países. Si tocas la economía, dañas la salud. Si cuidas la salud, dañas la economía. Todo está conectado. Entonces, un problema complejo no lo podemos abordar como solemos abordar nuestros problemas. ¿Cómo abordamos un problema complicado? Pues fijaros, igual os suena si hacéis proyectos. Porque normalmente nuestra forma de operar es, yo tengo un objetivo, un reto, analizo el contexto, analizo los recursos, analizo todo, hago un plan, ejecuto y luego lo justifico o lo que sea. Y ahora yo os pregunto, ¿en qué momento de la historia de la humanidad un proyecto se escribió de una manera, un plan se hizo de una manera y ese plan se pudo ejecutar sin modificarlo hasta el final? En ninguno de la ningunidad, nunca. ¿Por qué? Porque la realidad no es estática y porque la foto fija que tú haces al principio de un proyecto, en el momento que intervienes, la cambias. Entonces, no puedes intentar trabajar de forma lineal en una realidad que es dinámica y que es cambiante. ¿Qué ocurre? Que muchas veces con este modelo que hemos aprendido en la escuela, que tenemos socialmente desde hace varios siglos, perdón, que me voy a este punto. Con esto intentamos abordar retos que son mucho más complejos y más difíciles. ¿Cómo podríamos abordar un reto complejo? Mirad,
brevemente, con este esquema dinámico y este pensamiento sistémico que estamos viendo. Mirad, yo tengo el mismo objetivo de antes, mi reto, y ese reto, ese objetivo me hace tomar decisiones. Y cada vez que yo tomo decisiones, cambio la realidad. Si yo decido invertir aquí en vez de allí, si yo decido poner personal aquí en vez de allí, si yo decido cambiar esto aquí en vez de allí, estoy cambiando la realidad y eso modifica mi objetivo. Y además, lo que ocurre es que cuando yo tomo decisiones, genero consecuencias inesperadas, que también cambian la realidad. Os pongo un ejemplo personal. Yo, en este momento de pandemia, en el confinamiento en España, que estuvimos 3 meses metidos en casa, me dio por hacer pan. No dormía bien y soy creativo, pues a aprender a hacer pan en YouTube. Cuando yo tomo esa decisión de hacer pan, cambio mi realidad. En mi casa se empieza a comer pan todos los días, mi familia se interesa por los panes que hago, tal y cual. ¿Qué ocurre? Consecuencias inesperadas. En 3 meses engordo 3 kilos. ¿Yo quería engordar 3 kilos? No, yo quería aprender a hacer pan. Pero ¿qué ocurre? Que hay un valor, un modelo mental de fondo, y es que la comida no se tira. Y si quería hacer pan al día siguiente, me tenía que comer el del día anterior. Con mucho gusto, es verdad, pero ¿se ve? La consecuencia inesperada cambia mi realidad y yo tengo que dejar de hacer pan. ¿Se ve? Y además no solamente pasa eso, sino que están los objetivos de otros colectivos, de otras empresas, de otras instituciones, de otras personas que también toman decisiones porque tienen sus objetivos y que también cambian la realidad. Y cambian sus objetivos y tienen consecuencias inesperadas que cambian la realidad. Si yo puedo mirar mi realidad así, de forma dinámica, no solamente puedo ver cómo se comporta el sistema, sino que puedo generar mi propia teoría de cambio. Puedo empezar a decir, si mi sistema se comporta así y yo toco en este punto, ¿qué cambios espero que sucedan? Si yo tengo mi problema de la sobrecarga y me esfuerzo en mejorar la priorización de mis objetivos, ¿qué espero que suceda? Y entonces puedo adelantarme. No es predecir el futuro, no puedo predecir el futuro, pero sí puedo generar mis hipótesis sobre qué creo que va a pasar. ¿Por qué? Porque en una situación tan compleja como la que estamos ahora, no hay manera, la única manera de enfrentarse a ella, de transformarnos, es aprender del futuro según emerge. Y para poder aprender del futuro según emerge, tengo que intentar comprender cómo se puede comportar. Y el pensamiento sistémico me permite generar los escenarios, cuestionarme mis modelos mentales y generar hipótesis que me ayuden a aprender según estoy enfrentándome al futuro.